Bien. Entonces, arrancamos con lo que es la primera parte. La primera parte de inecuación. La primera parte de inecuaciones. Básicamente, una inecuación es una desigualdad. Una desigualdad. Básicamente es manera de definición, entonces. A manera de definición. Manera de definición. Es básicamente una relación, de comparación entre dos cantidades, o dos expresiones, algebraicas, o dos expresiones algebraicas. Notación. Vamos a emplear la siguiente notación cada vez que hablemos de desigualdades. Un ratito, ¿no? Ahora sí. Vamos a emplear las siguientes notaciones. Vamos a emplear cuatro notaciones. Esta se lee A es mayor, no, menor que B. A es mayor que B. A es mayor que B. Y si lo ponemos de esta manera, se lee A es menor que B. ¿No? Como decía en el colegio. El vértice apunta siempre al más pequeño.
El vértice siempre apunta al más pequeño. La abertura siempre apunta al más grande. A es mayor que B, A es menor que B. Y si lo ponemos, lo que encontramos de esta manera, si se encuentra con doble rayita, se lee A es mayor o igual que B. Así se lee. A es mayor o igual que B. A es mayor o igual que B. O también A no es menor que B. También se lee así. Puede leerlo de las dos formas posibles. Y si lo encontramos de esta manera, esto se lee que A es menor o igual que B. O también A no es mayor que B. A no es mayor que B. Cualquiera de las dos es equivalente. Como ves, se trata básicamente de relacionar dos cantidades o dos expresiones algebraicas. Para esto también va a ser de gran utilidad, utilizar lo que se llama intervalos. Los intervalos nos van a servir para denotar esta expresión. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver entonces qué son intervalos. Los intervalos son subconjuntos del conjunto real. Son subconjuntos del conjunto real. Nada más. Son subconjuntos del conjunto real. Bien. Listo. Entonces, los intervalos son simplemente subconjuntos, pequeñas porciones del conjunto de los reales. Ya sabes que el conjunto de los reales, ¿cómo se representa? El conjunto de los reales, de ahora en adelante lo vamos a expresar como una recta. Esta recta representa al conjunto de los reales. Y cualquier punto ubicado en esa recta, será un elemento de los reales. Cualquier punto de esa recta será un elemento del conjunto de los reales. Entonces, a partir de ahora, el conjunto de los reales es una recta numérica. La recta numérica es el conjunto de los reales. ¿Qué será un intervalo? Un intervalo es una porción de esa recta. Un intervalo es una porción. Puede ser esta porción de aquí, esta porción de aquí, esta porción, cualquier porción clasificará como intervalo.
Entonces vamos a ver ahora los tipos de intervalos. Vamos a ver ahora los tipos de intervalos. Los tipos de intervalos. Hay básicamente de dos clases. ¿Verdad? Tres clases. Son de tres clases. Número uno, los intervalos cerrados. Los intervalos cerrados. Los intervalos cerrados. La expresión X se encuentra en este intervalo, digamos, en estos límites. Decir que X es mayor o igual que A, pero menor o igual que B, es equivalente a decir que X pertenece al intervalo que va desde A hasta B. Son equivalentes. Son expresiones equivalentes. Si una cantidad oscila, está desde A hasta B, es lo mismo que decir que esa cantidad pertenece al intervalo cerrado que va desde A hasta B. Ya sabes, estas dos expresiones son equivalentes. Estas dos expresiones son equivalentes. Y si lo quiero graficar, bueno, la gráfica o la representación sería de esta manera. Esto, ya sabes, el conjunto de los reales. Esto es el conjunto de los reales. Voy a ubicar dos puntos sobre esta recta. El punto A y el punto B. El punto A y el punto B. Entonces, todos los puntos comprendidos entre estos dos son los valores de E. Es decir, todos los puntos, ojo, todos los puntos comprendidos entre ellos. Todos los puntos comprendidos entre ellos, incluyéndolos a ellos. El primer valor de X va a ser A y el último valor de X sería B. Y todos los puntos comprendidos entre ellos también son valores de X. X puede ser A, X puede ser B y cualquier punto comprendido entre ellos. Así se denota. Cerrado, así es purito, es que X puede ser A y X también podría ser B. Dos. Intervalos abiertos. Los intervalos abiertos básicamente son los siguientes. Me van a decir lo siguiente. La expresión X es mayor que A, pero menor que B. Esto es equivalente. Esta expresión será equivalente a decir que X pertenece al intervalo abierto. Mira cómo se denota desde A hasta B. Mira la forma como vamos a denotar intervalo abierto y mira cómo estamos denotando un intervalo cerrado. Listo, entonces, estos son los intervalos abiertos. Estos son los intervalos abiertos. La gráfica que va a representar a este intervalo abierto, ya sabes, el eje real, el conjunto de los reales, el conjunto
conjunto de los reales. El conjunto de los reales. Esta vez ubicamos el punto A, ubicamos el punto A y ubicamos el punto B. Punto A, punto B. Mira la diferencia. Mira la diferencia. Aquí es un punto sombreado, aquí es un punto en blanco. Punto sombreado, punto en blanco. Si está sombreado, toma este valor. Si está en blanco, no lo puede tomar. Entonces, el intervalo abierto debería ser todo esto. Todo esto representa el intervalo abierto que va desde A hasta B. X puede tomar cualquier valor, cualquier punto comprendido. Hablamos de los puntos de la recta real. Son puntos de la recta real. Cualquier punto entre A y B, obviamente sin contar A ni a B. Contamos A ni contamos A. Estos son dos de los intervalos. Ahora pasemos a un tercero. Ahora pasemos a un tercero. Ahora pasemos a un tercero. El tercer tipo de intervalo, son los intervalos semiabiertos o semicerrados, porque van a ser abiertos por un lado y cerrado al otro lado. Abierto por un lado y cerrado por el otro lado. Entonces, veamos uno. Este de aquí, que sea los que sea, por ejemplo, X es mayor que A, pero menor o igual que B. Esto es equivalente a decir que X pertenece al intervalo abierto en A, pero cerrado en B. Abierto en A, pero cerrado en B. Esto es un intervalo semiabierto. Un intervalo semiabierto. La gráfica de este intervalo, sería, ya sabemos, la recta real, y de esta recta real ubicamos dos puntos, abierto en A, pero cerrado en B. Abierto en A, pero cerrado en B. Y obviamente, cualquier punto comprendido entre ellos podrá ser un valor de cualquier punto comprendido entre ellos. Hablamos otra vez de puntos sobre la recta. Por si acaso. Por último, ¿qué pasaría si esta vez X es mayor o igual que A, pero menor que B? Esto será equivalente a decir que X pertenece al intervalo cerrado en A, pero abierto. Listo. Este es entonces el último de los intervalos.
la gráfica que corresponde sería la siguiente. A ver, nuevamente, la recta real, y de esta recta real ubicamos un punto abierto en A, perdón, cerrado en A esta vez, pero abierto. Esta vez es cerrado en A, abierto en B. Cualquier punto comprendido entre ellos va a ser un valor para ellos. Cualquier punto comprendido entre ellos. Cualquier punto comprendido entre ellos será un valor. ¿Listo? Ahí tenemos entonces, ahí tenemos la definición de lo que sería un intervalo y las distintas clases de intervalos. Ya sabes que si hubiese alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, simplemente dilo a través de los comentarios. Los intervalos son subconjuntos. O sea, hablar de ellos es como hablar de conjuntos. Es hablar de conjuntos, pero conjuntos ubicados en la recta real. Conjuntos ubicados en la recta real. Y si son conjuntos, entre ellos podemos efectuar las operaciones básicas entre conjuntos. Si son conjuntos, entre ellos se va a dar las operaciones básicas. Entonces, operaciones entre intervalos. Operaciones entre intervalos. Supongamos los intervalos. El intervalo A que sea, no sé, desde 2 hasta el 6. Y el intervalo B que sea, digamos, desde menos 1 hasta, por ejemplo, el 5, hasta el 5. ¿Ok? Son dos intervalos, pudiendo ser aleatoriamente cerrado, abierto o semiabierto. Eso es algo indistinto. Vamos a ver las distintas operaciones. Vamos a ver las distintas operaciones entre ellos. Por ejemplo, la unión. La unión de dos intervalos. ¿Cómo es la unión de dos? ¿Cómo hacemos la operación? La sugerencia es, al igual que en aritmética, grafícalos. Al igual que en aritmética, grafícalos. Eso vamos a hacer. Lo voy a graficar. Esto ya sabes, la recta real. El conjunto A va desde el 2, cerrado en 2, hasta el 6, pero abierto en 6. Cerrado en 2, abierto en 6. Entonces, el conjunto A vendría a ser esta porción. Esto sería el conjunto A. Esto es el conjunto A. El conjunto B, en cambio, va del menos 1 al 5. Va del menos 1, abierto en menos 1, digamos que esté por aquí, abierto en menos 1 y cerrado en 1. Abierto en menos 1 y hasta 5. Esto de aquí vendría a ser entonces el intervalo B. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la unión. Al igual que en aritmética. ¿Qué cosa es la unión? Juntar todo en uno solo. Juntemos todo en uno solo. O sea, hagamos
un solo intervalo, uno solo. Ese intervalo va a ir desde -1 abierto hasta el 6 abierto. Entonces, podemos decir que A unión B va a ir desde el -1, abierto en -1, hasta el 6, abierto en 6. Eso vendría a ser la unión. Eso vendría a ser la unión. 2. La intersección. La intersección. Igual, la recomendación siempre va a ser graficar. La sugerencia, la recomendación es graficar -1 abierto, cerrado en 2, cerrado en 5, abierto en 6. -1, el 2, el 5, el 6. El conjunto A del 2 al 6, el conjunto A del 2 al 6 y el conjunto B del 1 al 5. Al igual que en aritmética, la intersección. ¿Qué cosa es la intersección? Lo común, la zona común. ¿Dónde están coincidiendo? Están coincidiendo en esta región. Aquí están coincidiendo. Esto es común a ambos. Entonces, A intersección B sería el intervalo cerrado en 2 hasta cerrado en 5 también. Eso vendría a ser la intersección de A con B. Les pregunto, hasta aquí, ¿tendrás alguna consulta? ¿Hasta aquí tendrás alguna duda? Coméntame. Listo. Listo. Bien, vamos a tomarle la fotito correspondiente, ¿sí? Y vamos a seguir con las operaciones faltantes, ¿sí? Son, como tú bien sabes, por aritmética, 5 operaciones conjuntistas. Son 5 operaciones conjuntistas. Hasta aquí van solamente 2. Ya, la primera, esta, de esta.
Bien, por si acaso, el intervalo A, habíamos dicho que era cerrado en 2, abierto en 6, y que el intervalo B, era abierto en -1, pero cerrado en 5. Ya hemos visto lo que es la unión y la intersección. Lo que viene ahora es la diferencia. Lo que viene ahora es la diferencia. Entonces, tercera operación, la diferencia entre A y B. ¿Cómo hallamos la diferencia entre dos intervalos? Igual, ubicamos la recta real, y ubicamos a los dos. Era abierto en -1, cerrado en 2, cerrado en 5, pero abierto en 6. Esto es el -1, el -1, el 2, el 5 y el 6. Entonces, dijimos que el intervalo A era esto, del 2 al 6. Del 2 al 6, esto es el intervalo A, y el intervalo B era del -1 al 5. Del -1 al 5. ¿Listo? Esta vez, esto es A, esto es B. Dime, A menos B. ¿Qué vendría a ser A menos B? ¿Qué vendría a ser A menos B? A menos B vendría a ser lo que es de A, pero no de B. Lo que es de A, pero no de B. Sería esta región de acá. Eso le corresponde al conjunto A, pero no al conjunto B. Sería esto entonces, sería del 5 al 6. El 6 queda claro que es abierto, pero el 5 será cerrado o será abierto. El 5 será cerrado o abierto. El 5 es un elemento de B. El 5 es un elemento de B. Por lo tanto, esto de acá no puede ser de B. Sería abierto. Siempre que sea una diferencia, se le toma al revés. Siempre que sea una diferencia aquí, es un punto entre los dos. ¿Cómo lo tomo? Si está entre los dos, lo tomo siempre al revés. Si yo lo veo cerrado, lo tomaré abierto. Si estuviese abierto, lo tomo cerrado. ¿Sí? Si es un punto comprendido entre ambos, fíjate en el gráfico nada más. 6 es un punto de A, no hay problema. Como es de A, se toma igualito. Pero este es un punto común. Es un punto común entre los dos. Por esa razón, si lo veo cerrado, yo lo tomo abierto. Pregunta. ¿Y qué sería B menos A? ¿Y qué sería B menos A? B menos A, lo que es de B, pero no de A. Esto vendría a ser la región exclusiva de B menos A. Ya sabes, esto se llama A menos B y esto se llama B menos A. Sería abierto en -1 y el 2 otra vez es un punto común. Y si es común, lo tomo al revés. Está cerrado, yo lo voy a tomar abierto. Lo tomaremos abierto. Eso sería B menos. ¿Ok? ¿Se entiende lo que es la diferencia entre A y B? ¿Se entiende? Correcto. Vamos entonces
Vamos entonces, punto 4, con la diferencia simétrica. Vamos con la diferencia simétrica. A, diferencia simétrica de A. Igual que en aritmética, igual que en aritmética. ¿Qué cosa era la diferencia simétrica? Recordemos lo de aritmética. La diferencia simétrica es unión menos intersección. Pero la diferencia simétrica, ojo, también la diferencia simétrica de A con B, también la puedo interpretar como A menos B unión B menos A. La simétrica es dos cosas, unión menos diferencia, o si no, unión de diferencia. Repito, unión menos intersección, o si no, unión de diferencias. Lo que te parezca más sencillo. En este caso, aprovechando que ya tengo las diferencias, simplemente voy a juntarlo, pues. Voy a juntarlo. Abierto en -1, cerrado en 2, cerrado en 5, abierto. Entonces, esto es A y esto es B. -1, -2, el 5, el 6. Y esto es B y esto es A. La diferencia simétrica es unión de diferencias. O sea, esta región unido con esta región. A, diferencia simétrica. A, diferencia simétrica con B, unión de diferencias. El intervalo que va del -1 al 2 abierto, unión con el intervalo que va del 5 al 6. Nada más. Unión de diferencias. B menos A, unión A menos B. Esto, unión esto. Ahí está. Eso vendría a ser la diferencia. Por último, la quinta y la última de las operaciones entre intervalos es el complemento. El complemento de A. El complemento de A o de esta manera. Pregunta. Te pregunto, esta vez, cuando hablamos de complemento en intervalos, ¿quién vendría a ser el universo? ¿Quién vendría a ser el universo en intervalos? El todo. ¿Quién sería el todo? Los reales. El universo serían los reales. Así es, los reales. Entonces, el complemento de A son los reales menos A. Los reales menos A. O sea que esto de aquí y esto de aquí son los reales. El conjunto A dijimos que era cerrado en dos y abierto. Cerrado en 2 y abierto. El conjunto A es esto.
Esto ya sabemos, es el conjunto A. ¿Qué sería el complemento? Todo menos A. Todo menos A. O sea, esta región de aquí, toda esta región de aquí, y toda esta región. Todo menos A. Todo menos A. El complemento de A. Los reales menos A. Esta porción, esto ya sabes que es el menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta el 2. Oye, ¿cerrado o abierto? Como es una diferencia, es al revés. Como es una diferencia, es al revés. Se tomará abierto el 2. Unión, oye, cerrado o abierto. Como es una diferencia, se toma al revés. Sería cerrado en 6. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito. Eso vendría a ser el complemento del conjunto A. Listo. Esas son las 5 operaciones básicas. ¿Tendrás alguna duda con respecto a alguna de ellas? Siempre que tengas una diferencia en una región en común, lo tomaremos al revés. Si yo lo veo cerrado, lo pongo abierto. Si yo lo veo abierto, entonces lo pongo cerrado. A ver. Sí, lo mismo sería con B. Lo mismo sería con B. Lo mismo haríamos con B, así es. Lo mismo haríamos con B. Lo mismo sería con B. Si fuera B, el conjunto B, recta real. El conjunto B es aquí abierto en -1 y aquí cerrado. El B es -1 hasta el 5. El conjunto B es esto. Todo esto sería el conjunto B. Todo esto es el conjunto B. Y su complemento, todo lo demás. Su complemento, todo lo demás. Lo que no está en B sería esta región y esta región. Eso vendría a ser el complemento. El complemento de B. El complemento de B, los reales menos B. Esta región que va de dónde? Que va desde el menos infinito hasta el -1. Si lo veo abierto, para mí sería cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué es diferencia? ¿Por qué es diferencia? Unión. Si yo lo veo cerrado, para mí será abierto. 5 hasta dónde? Hasta el infinito. Eso vendría a ser el complemento de B. Ahora sí se entiende mejor. Germán. ¿Sí? Hello. ¿Todo bien? Listo. Vamos entonces con los primeros problemas. Vamos con los primeros problemitas. A ver. Por aquí. En ecuaciones, parte 1. A ver. Como ves, los primeros problemas son justamente de intervalos, ¿no? Desde la 1 hasta la pregunta número 10, perdón, hasta la número 10 todos son intervalos. Desde la 1 y hasta la 10 todo es intervalos. Y las claves las tienes ahí en tu separata. Y las claves están ahí en la separata.
dice 1 avión, 2 casa, 3 enano, 4, la 3, la 4, la 5 y la 6 enano. Según el cajón de claves, la 3, la 4, la 5 y la 6 enano. La 7 y la 8 dedo. La 9 avión y la 10 enano. Repito, 1 avión, 2 casa. Luego, de la 3 a la 6 es enano. La 7 es dedo y la 8 también. 7 y 8 dedo. La 9 avión y la 10 enano. Coméntame cuál de esas primeras 10 preguntas te parece complicada, en cuál no coincides con la respuesta de las claves, o simplemente no encontraste clave, o simplemente no te salió. De las primeras 10 preguntas, coméntame. La 5, ya, la 5. Ah, sí, sigue comentando, la 9 también. La 5, la 9. La 4 me sale avión, dice. La 4 me sale avión. 5, 9, 10. ¿Alguien más coincide en la 4? Correcto. En la 4 a más de uno le sale avión. ¿Alguien más, de acuerdo con sus compañeros? En la 4 le sale avión. ¿Es conforme? ¿Alguien más coincide con la 4 que es avión? Solo 3 personas. Helen también dice que es avión. Yamilet también. Harold también. Es avión, pero también B, dice. Ahí vamos a chequear, ¿ya? Ok. Ajá. A y B son equivalentes. Ya, me dicen que las claves A y B son equivalentes. A y B son equivalentes. A y B son equivalentes. Entonces vamos a ver, ¿listo? 5, 9 y 10, ¿ya? 5, 9 y 10. El día de hoy estoy sin la tele. Lo que pasa es que estoy en plena mudanza y la tele ya la pasé a la otra casa. Esta está quedando casi vacía ya. Sí, está quedando casi vacía. Si vieran, está hecho un asco, está todo vacía, todo. Sí. No sigo en el Callao, pues acaso, sigo en el Callao. Claro, ya soy rico también, pues. El efecto Castillo, así es. Para los envidiosos. Ya expropié, ahora tengo casa con piscina. Ahora tengo casa con piscina. Eso pasa por no votar por el lápiz, ¿ya ven? Por no votar por el lapicito. Ahora tengo casa con piscina, con mayordomo. Así es, así es. Así, el efecto Castillo. Miren, pues, la gente mal hablada. Nada, sigo siendo pobre, sigo siendo pobre. A ver, en la 4, las claves son, dice, equivalente. A ver, de menos 5 a 0, de 3 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, como se de 3 a 8, quitamos el 6 y el 7. Sí, efectivamente, tienen razón. Tienen razón. En la pregunta 4, efectivamente, las claves avión y beso son equivalentes. Son equivalentes. Son equivalentes. A ver, sí, pues Jara es que me limpia el baño, Jara. Bueno, ok, me piden que haga el por qué son equivalentes. Me piden que diga el por qué son equivalentes, ¿ya? Vamos entonces
Ya déjenlo en paz, ya déjenlo en paz. Déjenlo en paz a pobre Jara. Ya mucho tiene con ser pisado, ya déjenlo en paz, por favor. A ver, dice en la pregunta 4, a ver, pregunta 4. Pregunta 4. En todo caso, voy a explicar lo siguiente. Si me dicen, X es mayor que 3, pero menor que 6. Pero también dice mayor que 6 y menor que 7. Pero también dice mayor que 7, pero menor o igual. Básicamente han hecho lo siguiente, ¿no? Han hecho aquí un intervalo, aquí otro, han puesto 3 intervalos, lo cual es correcto. Esto de aquí es el intervalo abierto en 3 hasta abierto en 6. En matemáticas, O significa unión. En matemáticas, O significa unión. Sería el 6 hasta el 7, unión del 7 hasta el 8 cerrado. Eso es tal cual, ¿no? Tal cual. Pero si lo vemos en un gráfico, una recta real, mira, es abierto en 3, abierto en 6, abierto en 7 y cerrado en 8. Esto es 3 al 6, 6 al 7, 7 al 8. El intervalo abierto del 3 al 6 sería este. Este es el intervalo del 3 al 6. Este sería el intervalo del 6 al 7. Y este sería el intervalo del 7 al 8. Pero dime, ¿no es acaso lo mismo que juntar todo esto en uno solo, abierto en 3, cerrado en 8? ¿No es igual que juntarlo todo en uno solo, Pues si te das cuenta, es del 3 al 6, unión del 6 al 7, unión del 7 al 8. Esos puntos no se tocan. Ya. Entonces, mejor digo lo siguiente. Esto es 3, 6, 7, 8. Y sería todo esto en uno solo. Digo, sería del 3 hasta el 8, pero no voy a tomar en cuenta ni al punto 6 ni al punto 7. Es lo mismo. Gráficamente se nota que es lo mismo. ¿Se entiende o no se entiende? Porque es lo mismo. ¿Sí? Listo. Listo, entonces estos dos son equivalentes. Muy bien. Pasamos a la pregunta, a la pregunta 5, la 9 y la 10. Calcula el promedio de los elementos enteros del siguiente intervalo. A ver,
En la pregunta 5, en la pregunta número 5, me han pedido las 5, la 9 y la 10. Me han pedido las 5, la 9 y la 10. En la 5 dice, calcule, calcular dice, calcular el promedio de los elementos enteros del siguiente intervalo. La raíz cuadrada menos, ¿no? Menos raíz de 29 hasta menos la raíz de 3, unión, cerrado, en menos raíz de 2 hasta 3 onceavos, también cerrado, bien cerrado, unión con, estos son elementos, ¿ah? Si está entre llaves son elementos. El elemento 2, el elemento 5 medios y el elemento 4. Unión con intervalo raíz de 17 hasta la raíz de 30. Abierto, hermano. Solo me interesan los elementos enteros, positivos o negativos, pero enteros al fin y al cabo. La raíz de 29, es 5, algo. O sea que esto es menos 5, algo. La raíz de 3, pero negativa, menos raíz de 3. La raíz de 3 es 1, algo, menos 1, algo. Sería así. Menos raíz de 2, menos 1, algo. El 3 onceavos, 0, algo. La raíz de 17 y la raíz de 30. La raíz de 17, 4, algo. La raíz de 30, 5, algo. Ahora sí, elementos enteros, ¿ah? Elementos enteros. Por si acaso lo pongo, por si acaso. Abierto en menos 5, algo. Abierto en menos 1, algo. ¿Qué elementos enteros van a estar entre ellos dos? Los enteros serán el menos 5, el menos 4, el menos 3 y el menos 2. Acá estará el menos 1 exacto. Acá estará el menos 1 exacto. Esto es menos 1, algo. Aquí estará el menos 5. Acá estará menos 5, algo. Los enteros en este intervalo del menos 1 hasta el 0, algo, va a ser el menos 1 y el mismo 0. El menos 1 y el mismo 0. ¿Qué más? El 2 y el 4. ¿Qué más? El 5. Esos son los elementos enteros en ese intervalo. ¿Alguna objeción con respecto a los elementos enteros pertenecientes a ese intervalo? ¿Alguna objeción al respecto con alguno de ellos?
Todos esos elementos enteros pertenecen a todo ese intervalo. ¿Qué me están pidiendo? El promedio de todos ellos. ¿Qué promedio? Obviamente el promedio aritmético. El promedio aritmético. El promedio aritmético. ¿Cómo sería el promedio aritmético? La suma entre la cantidad de términos. La suma entre la cantidad de términos. ¿Ok? A ver, entonces, calculemos el promedio. Calculemos el promedio. El promedio es la suma de todos ellos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 elementos enteros. Son 9 elementos enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La suma, cuando sumemos, se van estos dos, se van estos dos, se va el menos 2, me queda menos 3, menos 1 y 0. Y esa suma es menos 4 sobre 9. Menos 4 sobre 9. ¿Sí? Repito, si me queda en el promedio, es la suma de todos. Cuando yo sume, estos dos se van con estos dos, este 2 se va con este menos 2, me queda menos 3, menos 1 y 0. Menos 4 entre 9. Menos 4 entre 9. Entonces, la pregunta número 5 es enano por esa razón. La 5 es enano por esa razón. Para quien pidió la 5, ¿se entiende o no se entiende? Para aquella persona que pidió por la 5, ¿quedó claro o no quedó claro? Pregunta 5. Coméntame. Muy bien, Giancarlo. Bien, Brian. Listo. Me preguntaron también por la número 9. A ver, pregunta 9 se alcanza por aquí. Pregunta 9. Pregunta número 9. Dice en la pregunta 9, los datos son el intervalo A va del menos infinito hasta el 1, abierto en 1. El intervalo B abierto en menos 4 hasta 8. Y el intervalo C abierto en 5 y hasta 16 y hasta 10. Y la pregunta es encontrar A unión B complemento, A unión B complemento menos. Vamos por partes. Vamos a hallar primero A unión B. Primero vamos a hallar A unión B. Primero solamente A y solamente. Ya después A unión B. Recta real. A viene hasta el 1. A llega hasta el 1. Abierto en 1. Supongamos que esté por aquí el 1. El B viene de menos 4. Abierto en menos 4. Y hasta el 8 que sea más o menos por aquí. Ya menos 4, 8 y aquí es 1. El conjunto A es desde el menos infinito hasta el 1. O sea, todo esto.
todo esto vendría a ser el conjunto A. Vamos a ver. Lo chueco. A ver, la recta real, por aquí ubico al 1 abierto, y el conjunto A sería todo esto. Esto es A. El B sería menos 4 abierto, que estará por acá. Menos 4 hasta el 8, que supongamos esté por aquí. Listo, listo. Ya tenemos A, ya tenemos B. Ya tenemos A, ya tenemos B. Este es el conjunto A, este es el conjunto B. A unión B. Damos todo esto, A unión B. Lo juntamos en uno solo. O sea que el A unión B sería de menos infinito hasta el 8. Yo no quiero A unión B, yo quiero el complemento de A unión B. ¿Qué sería su complemento? Su complemento sería lo que no está sombreado. Lo que no está sombreado. A unión B complemento vendría a ser esto. Lo que no está sombreado. A unión B, todo esto. A unión B, todo esto. A unión B, todo esto. Todo esto. Todo esto es A unión B. Todo esto sería A unión B. Y el complemento, lo que no se sombreó. Entonces, ahora sí, vamos a ubicar A unión B complemento. Digamos que esté por acá el 8. Aquí que esté el 8. El A unión B complemento. El A unión B complemento sería todo esto. Todo esto es A unión B complemento. Pero un detalle. A unión B, el 8 era cerrado. En A unión B, el 8 era cerrado. En el complemento, el 8 va a ser abierto. Repito, en A unión B, el 8 era cerrado. En el complemento, que es diferencia, va a ser abierto. Esto representa entonces A unión B complemento. Y el C, del 5 al 16. Cerrado en 16, pero abierto en 5. Del 5 al 16. El conjunto C es esto. Esto sería el conjunto C. Esto es el conjunto C. ¿Qué me están pidiendo? A unión B complemento menos C. Entonces, ¿sería o no sería esto que está aquí? Eso que está ahí. A unión B, complemento menos C. Si aquí está cerrado y estamos restando, debería ser abierto. Abierto en 16 hasta el. Entonces, pregunta número 9. Pregunta número 9. La respuesta sería avión. La 9 sería avión por esa razón. 9 avión. Coméntame para quien preguntó por la 9. Para quien preguntó por la 9, ¿alguna duda? Para las personas que preguntaron por la número 9, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Listo, Ariana? Claro. A unión B es todo lo que ves sombreado de negro.
A unión B es lo que ve sombreado. Eso vendría a ser A unión B. Pero yo quiero el complemento de A unión B. ¿Qué sería el complemento de A unión B? Lo que no está sombreado. Lo que no está sombreado. O sea, sería esta parte de aquí. Todo esto se llamará A unión B complemento. Si yo veo que en la gráfica el 8 es cerrado, para mí sería abierto. Abierto. Si aquí es cerrado, aquí es abierto. Abierto en 8 hasta el infinito. Abierto en 8 hasta el infinito. Eso es el complemento de la unión B. ¿Qué me están pidiendo? Que le reste C. ¿Qué tiene esto que no tenga C? O sea, no cuenten lo de C. C es todo esto. Todo esto es C. Todo esto es C. Entonces tocaré A unión B, pero no toco lo de C. No toquemos lo de C. Sin tocar lo de C, sería de aquí en adelante. De aquí en adelante. Si aquí está cerrado, para mí es abierto, porque es una diferencia. Siempre que sea diferencia, es al revés. Si ahí es cerrado, lo tomas abierto. Si acá fuera abierto, se toma cerrado. Del 16 hasta el infinito. Nada más. Nada más. Por eso sería avio. Listo. Nada. Vamos con la fotito correspondiente de este bloque. Bien, para la pregunta 10 y cerramos ya con la parte de intervalos y nos dedicaremos exclusivamente a lo que es inecuaciones propiamente dicho, sobre todo los principios básicos que hay que respetar. Vamos con la 10. Vamos con la 10 entonces. Vamos con la 10.
Para la número 10, dice, a ver, la 10. A ver, dados los intervalos a intervalo cerrado desde 3 y hasta 7, B, intervalo abierto en 4, cerrado en 10, y la pregunta es calcular la diferencia simétrica de A con B, pero su complemento. Ya sabes que la diferencia simétrica es igual que decir A menos B unión B menos A. Eso vendría a ser la diferencia simétrica. Entonces, recta real, ubicamos el intervalo A del 3 al 7, cerrado en ambos puntos, del 3 hasta el 7, cerrado en ambos puntos. En cambio, B abierto en 4 y cerrado en 10. Esto es entonces, esto es el 3, el 4, el 7, el 10. El conjunto A del 3 al 7. El conjunto A del 3 al 7. Esto sería A del 3 al 7. Y el conjunto B del 4 al 10. Del 4 al 10. Vamos entonces a hallar las diferencias. Encontremos las diferencias. La diferencia es o no es esta región de aquí y esta región de aquí. Pues, esos son las diferencias. Esto sería A menos B y eso sería B menos A. Esto sería A menos B y eso sería B menos A. O sea que A menos B, pues de frente ya. De frente. La diferencia simétrica de A con B sería el intervalo cerrado en 3. Como es diferencia, si yo lo veo abierto, debería ser cerrado. Unión. Aquí, como es diferencia, si lo veo cerrado, debería ser abierto desde 7 hasta 10. Eso se llama diferencia simétrica, unión de las diferencias. ¿Qué me están pidiendo? Lo que me están pidiendo es su complemento. ¿Qué vendría a ser el complemento? Lo que no está sombreado, lo que no ve sombreado, lo que no se ve sombreado. Esta región y esta región. Lo que no ve sombreado. Entonces, esta región sería del menos infinito hasta el 3. Oye, pero cerrado o abierto. Si aquí es cerrado, para mí sería abierto, porque es diferente. Unión, esta región de aquí, esta región en blanco, del 4, pero aquí el 4 es cerrado, entonces para mí deberá ser abierto. Hasta el 7, si aquí es abierto, para mí debe ser cerrado, porque le estoy restando esto,
le estoy restando esto. Unión, esta región. Si el 10 está cerrado, para mí el 10 tiene que estar abierto. Del 10 hasta el infinito. Eso vendría a ser el complemento de la diferencia simétrica. Y por eso la clave de la 10 debe ser enano. Y por eso la clave de la 10 es enano. Para quien preguntó por la número 10, ¿se entiende o no se entiende? Para aquella persona que preguntó por la 10, perfecto. ¿Listo, Harold? Listo, entonces. Listo, entonces. Lo que viene ahora es los principios básicos de desigualdad. Los principios básicos de desigualdad. Principios básicos que hay que respetar. La desigualdad, las inecuaciones, solo se da en el conjunto de los reales. Solo se da real. Entonces, sean A, B y C elementos pertenecientes a los reales. Elementos que pertenecen a los reales. Primer principio. Si tuviésemos que A es menor que B, pues en realidad cualquier notación puede ser menor, puede ser mayor, puede ser menor o menor igual, no hay ningún problema. La cuestión es la siguiente. Si tú a ambas expresiones le sumas una misma cantidad, si a las dos expresiones le sumas una misma cantidad, el sentido de la desigualdad no tendría por qué alterarse. 2. Y si a los dos le restas una misma cantidad, igual no tendría por qué alterar. Si a los dos lados de una desigualdad, si a los dos lados le sumas una misma cantidad o le restas una misma cantidad, la desigualdad no tendría por qué alterarse. La desigualdad no tendría por qué alterarse. Ni en la suma, ni en la resta. Ni en la suma, ni en la resta. Pero cuando hablemos de producto, división, ahí depende. Depende de cómo se hace. Si el valor de C fuese positivo. Tomando en cuenta que C es positivo. ¿Qué pasaría si yo tengo una cantidad A menor que una cantidad B? Si a los dos lados, a los dos miembros de la desigualdad lo multiplicas por una misma cantidad, la desigualdad no tendría por qué alterarse. Lo mismo si a los dos lados, los dividieras entre una misma cantidad, igual la desigualdad no tendría por qué alterarse. Entonces,
en la suma y resta, ok, ya. Seguimos entonces, seguimos. Ni en la suma ni en la resta tendría por qué alterarse. En el producto y en la división no se va a alterar, siempre y cuando la cantidad fuese positiva. ¿Por qué? Porque si la cantidad fuera negativa, y esta cantidad fuese negativa, entonces, ¿qué pasaría si una cantidad A es menor que una cierta cantidad B? Cuando a los dos miembros de una desigualdad lo multipliques por una misma cantidad, pero negativa, ahí sí cambia el sentido de la desigualdad. Ahí sí cambia el sentido de la desigualdad. Lo mismo va a ocurrir si a las dos cantidades las dividiéramos entre esa misma cantidad. Si a las dos cantidades las dividimos entre una misma cantidad, pero negativa, el sentido de la desigualdad se invierte. Entonces, la recomendación es mucho cuidado cuando en una desigualdad multipliques o divides por una misma cantidad. Mucho cuidado cuando multipliques o divides por una misma cantidad, porque va a depender de cómo es la cantidad. Si la cantidad es positiva, no se altera nada. Si la cantidad es negativa, el sentido de la desigualdad se invierte. Profe, y si yo no sé cómo es la cantidad, si no sé qué signo tiene, no habría forma de saber si lo inviertes o no lo inviertes. Tengo que saber cómo es la cantidad para tener la certeza de que no cambia o que se invierte. Listo. Seguimos entonces con más principios, Bien. Más principios básicos de desigualdad. Más principios básicos de desigualdad. ¿Qué pasaría? Número 4, si tengo una cantidad X
una cantidad X mayor que A y menor que B, y además ambas además positivas y ambas mayores que C, y ambas mayores. Tengo una cantidad X comprendida entre dos cantidades positivas. Entonces, si yo invierto a la cantidad X, sus límites también se van a invertir. Estos se llaman límites. Los límites también se van a invertir y se van a permutar. Dos cosas. Se invierten y se permutan. La inversa de él estaría al final, ahora estaría al principio. La inversa de él estaría al principio, ahora sería al final. Entonces, la nueva desigualdad sería la siguiente. 1 sobre B porque se permuta y se invierte. 1 sobre A porque se permuta y se invierte. En B era cerrado, en B seguirá siendo cerrado. En A era abierto, en A seguirá siendo abierto y además seguirán siendo positivos. Ya sabes, entonces, cuando inviertas una desigualdad, los límites se invierten y se permutan. Agrégale eso. Se invierten y se permutan, siempre y cuando los dos sean positivos. 5. ¿Y qué pasaría si estuviese entre dos cantidades negativas? Si estuviese entre dos cantidades negativas, la desigualdad también la podemos invertir. Todo se puede invertir, todo se invierte, pero se van a permutar, igual que lo anterior. Se invierten, pero se permutan. O sea, el 1 sobre A estaría al final, ahora estaría al comienzo. El 1 sobre B ahora estaría al final. Cerrado en B, abierto en A y seguirán siendo negativos. 6. X al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0 para todo X, para cualquier X perteneciente a los reales. Cualquier real, positivo, negativo, lo que sea, elevado al cuadrado, siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una cantidad X comprendida entre dos cantidades positivas? ¿Qué pasaría si lo elevo al cuadrado? Si lo elevas al cuadrado, nada va a cambiar. Si lo elevas al cuadrado, todo quedará elevado al cuadrado, pero nada cambiará. Todo queda elevado al cuadrado, pero nada va a cambiar. Así estaría. Todo al cuadrado y nada cambió. Todo se mantiene. 8. ¿Qué pasaría si esta vez la cantidad está entre dos cantidades negativas? Entre dos cantidades negativas. ¿Qué pasaría si lo eleváramos al cuadrado? Si lo elevas al cuadrado estando entre dos negativos, todo queda elevado al cuadrado, pero se van a permutar. Se elevan al cuadrado y se van a permutar.
el b cuadrado que estaría al comienzo, ahora estaría al final. El a cuadrado que estaría al final, ahora estaría al comienzo. Ahora estaría al comienzo. Nada más. Nada más. Entonces, si está entre dos negativos, elevando al cuadrado, los límites quedan elevados al cuadrado y se van a permutar. Y van a permutar. Y además serán mayores. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿algo más? Sí. Podría de repente, como ejemplo aquí, como ejemplo, para que no haya dudas, como ejemplo, si x estuviese entre menos 8 y menos 3, cuando lo eleve al cuadrado, pero permútalos. Al cuadrado 9, ahora estaría al final. Al cuadrado 64, ahora como ves, se elevan al cuadrado, pero se permutan. Se elevan al cuadrado, pero se permutan. 9. ¿Y qué pasaría? Si la cantidad estuviese entre un negativo y un positivo? ¿Qué pasaría si estuviese entre un negativo y un positivo? Si lo elevo al cuadrado, si estuviese entre un negativo y un positivo y lo elevas al cuadrado, por la izquierda siempre será mayor o igual que 0. Por la izquierda siempre será mayor o igual que 0. Pero por la derecha se elige el mayor de los dos cuadrados. El mayor de los dos cuadrados con su respectivo signo. Si el mayor fuese b cuadrado, sería cerrado. Si el mayor fuese a cuadrado, sería abierto. Por eso he puesto interrogante. Puede ser cerrado o puede ser abierto. Un ejemplo, si la cantidad x estuviese entre menos 5 y, por ejemplo, 4. Entre menos 5 y 4. Y lo elevo al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, por la izquierda sería siempre mayor o igual que 0. Y por la derecha, el mayor de los cuadrados. El mayor. 25, 16. Allá el mayor es 25. Y como es abierto, también sería abierto. Listo. Eso sería lo que va a ocurrir. Entonces, estos son todos los principios básicos de la desigualdad. Este material lo vamos a continuar viendo después del almuerzo. Entonces, muchachos, que tengan buen provecho. Nos encontramos a las 3:15 con la continuación de esta clase. Betito.